La próxima llegada del crucero afectado por hantavirus a Canarias ha generado preocupación, pero es importante matizar. Se trata de una preocupación más política y social que sanitaria, según coinciden las informaciones más recientes y los expertos. En Canarias la inquietud ha sido especialmente visible. El gobierno autonómico ha mostrado un rechazo claro a que el barco atraque en las islas, alegando falta de información y dudas sobre la seguridad del operativo. De hecho, el presidente canario ha pedido explicaciones urgentes al Ejecutivo Central y ha advertido que intentará impedir la llegada si no hay garantías suficientes. Esta postura ha alimentado una percepción de riesgo entre parte de la población, ya que se han producido declaraciones públicas alertando sobre posibles consecuencias sanitarias. Además, la decisión del Gobierno central de permitir el atraque ha generado polémica política con críticas que consideran que podría suponer un riesgo innecesario para el archipiélago. Sin embargo, cuando se analiza la parte científica, el mensaje es mucho más tranquilizador. Expertos en microbiología y salud pública coinciden en que el riesgo real para la población es muy bajo. Esto se debe a que el hantavirus no se transmite fácilmente entre personas y su contagio habitual requiere exposición directa a fluidos de roedores infectados, algo que no se da en este contexto. Además, las autoridades sanitarias han diseñado un protocolo muy estricto para la llegada del barco. Esto incluye aislamiento de pasajeros, controles médicos exhaustivos, evacuaciones previas de los casos graves y, sobre todo, evitar cualquier contacto con la población local. En el conjunto de España la preocupación existe, pero es más moderada. El tema se percibe como una crisis puntual y controlada, no como una amenaza sanitaria general. De hecho, el Gobierno ha defendido su decisión en base a criterios humanitarios, legales y técnicos, subrayando que Canarias es el lugar más cercano con capacidad hospitalaria adecuada para la situación. También influye el contexto reciente. Tras la experiencia de la pandemia de COVID-19, cualquier noticia sobre virus genera una reacción social más sensible. Esto hace que la preocupación aumente rápidamente, incluso cuando el riesgo real es limitado y más bien bajo. En resumen, sí hay preocupación en Canarias, especialmente a nivel político e institucional, y cierta inquietud social. Pero desde el punto de vista científico y sanitario, los expertos coinciden en que el riesgo para la población es muy bajo. El virus conocido como hantavirus es un grupo de virus perteneciente a la familia Hantaviridae, cuyo origen está estrechamente relacionado con roedores silvestres. A diferencia de muchos otros virus que se transmiten entre humanos, el hantavirus tiene como reservorio natural distintas especies de roedores que portan el virus sin enfermar gravemente. Estos animales eliminan el virus a través de su orina, saliva y excrementos, lo que facilita su dispersión en el ambiente. El nombre hantavirus pues realmente proviene del río Hantan, ubicado en Corea del Sur, donde se identificó por primera vez este tipo de virus durante la Guerra de Corea en la década de 1950. En ese contexto, numerosos soldados comenzaron a presentar una enfermedad desconocida, hasta entonces caracterizada por fiebre alta, hemorragias y fallo renal. Posteriormente, los investigadores lograron aislar el virus responsable, estableciendo así el primer vínculo claro entre este patógeno y una enfermedad humana. Sin embargo, hay que decir que estudios posteriores revelaron que los hantavirus existían mucho antes de su descubrimiento formal. Se ha comprobado que estos virus han evolucionado durante miles de años en estrecha relación con sus hospedadores, que son roedores, lo que explica su amplia distribución geográfica. Diferentes variantes del hantavirus se encuentran en Asia, Europa y América, cada una asociada a especies específicas de roedores. En América, el hantavirus adquirió relevancia en 1993 cuando se produjo un brote en el suroeste de Estados Unidos. En este caso, la enfermedad se manifestó como un síndrome pulmonar grave distinto al observado en Asia y Europa. Este descubrimiento permitió identificar nuevas cepas del virus y comprender mejor su diversidad.
En el continente americano, el principal reservorio suele ser el ratón de campo, aunque otras especies también pueden estar implicadas. El origen del hantavirus, por tanto, no se limita a un lugar concreto, sino que responde a un proceso evolutivo prolongado entre virus y roedores. Las infecciones en humanos suelen producirse de manera accidental, al inhalar partículas contaminadas en espacios cerrados o al entrar en contacto con zonas habitadas por roedores infectados. No es habitual la transmisión entre personas, salvo en casos muy específicos, documentados en algunas zonas del mundo. En conclusión, el hantavirus tiene un origen natural y antiguo ligado a la coexistencia con roedores. Su descubrimiento fue relativamente reciente, pero su presencia en el mundo es mucho más antigua. La comprensión de su origen ha sido clave para desarrollar medidas. Actualmente no existe una vacuna ampliamente disponible y aprobada a nivel global contra el hantavirus, aunque sí hay diversas líneas de investigación en marcha que buscan tanto prevenir como tratar la infección. La dificultad para desarrollar una vacuna eficaz radica en la diversidad de cepas del virus y en su estrecha relación con distintos reservorios animales, lo que complica la creación de una inmunización universal. En algunos países, especialmente en Asia, se han desarrollado vacunas inactivadas dirigidas a ciertas variantes del hantavirus que causan fiebre hemorrágica con síndrome renal. Estas vacunas han mostrado cierto grado de eficacia en poblaciones específicas, pero su uso es limitado y no están ampliamente disponibles a nivel internacional. Además, no cubren todas las variantes, especialmente las que causan síndrome pulmonar en América. También, en cuanto a la inmunoterapia, se trata de uno de los campos más prometedores en la investigación actual. Uno de los enfoques más estudiados es el uso de anticuerpos monoclonales. Estos son proteínas diseñadas en laboratorio para reconocer y neutralizar el virus de forma específica. Algunos estudios en modelos animales han demostrado que si se administran en fases tempranas de la infección pueden reducir significativamente la carga viral y mejorar la supervivencia. Sin embargo, aún se necesitan ensayos clínicos más amplios en humanos para confirmar su eficacia y seguridad. Otra estrategia en investigación es el uso de plasma de convalecientes, es decir, plasma sanguíneo de personas que han superado la infección y que contienen anticuerpos naturales contra el virus. Este enfoque ya se ha utilizado en otras enfermedades virales y ha mostrado resultados variables. En el caso del hantavirus, algunos estudios preliminares sugieren que podría ser útil si se administra de forma temprana, aunque todavía no es un tratamiento estándar. También se están desarrollando vacunas experimentales basadas en ADN y vectores virales. Estas tecnologías buscan inducir una respuesta inmunitaria más específica y duradera. Algunas de estas vacunas han avanzado a fases iniciales de ensayos clínicos, especialmente en países como Estados Unidos, pero aún no han sido aprobadas para uso general. Además, la investigación científica está explorando terapias antivirales dirigidas a bloquear la replicación del virus dentro de las células humanas. Aunque algunos compuestos han mostrado actividad en laboratorio, su aplicación clínica sigue siendo limitada. La información sobre el crucero afectado por un brote de hantavirus, el MV Ondius, ha ido cambiando rápidamente en las últimas horas de hoy, generando versiones distintas según el momento y la fuente. Realmente parece ser, según la última información, que sí va a atracar el barco en las Islas Canarias. Y hay que decir que el contexto general es que el barco, con unos 147 o 149 pasajeros de más de 20 nacionalidades, incluidos españoles, se encuentra detenido frente a Cabo Verde tras detectarse un brote de hantavirus que ha causado al menos 3 fallecidos y varios casos adicionales. Este virus, a diferencia de otros como el COVID-19, no se transmite fácilmente entre personas, lo que ha sido clave en la evaluación del riesgo, pero sí puede contagiarse entre personas. Inicialmente el plan era incierto, algunas informaciones apuntaban a que el barco podría dirigirse a Países Bajos o incluso quedarse gestionado en Cabo Verde, especialmente tras la evacuación de algunos casos graves o sospechosos a otros países europeos.
En paralelo, autoridades canarias mostraban rechazo o cautela, reclamando más información sanitaria antes de aceptar cualquier atraque. Sin embargo, en las últimas horas se ha ido consolidando una versión más clara. España ha decidido autorizar la llegada del crucero a Canarias por razones humanitarias, legales y sanitarias, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y también con organismos europeos. La lógica principal es que las islas son el punto con capacidad médica adecuada más cercano para atender la situación. Eso sí, esta decisión no implica un desembarco inmediato ni libre. El plan actual contempla varias fases. Primero, inspecciones y evaluaciones médicas en Cabo Verde. Segundo, evacuación previa de los casos más graves, algunos ya trasladados a Países Bajos o previstos para traslado. Y finalmente, el traslado del resto del pasaje a Canarias bajo estrictos protocolos sanitarios. En cualquier caso, además, se aplicarán medidas de control muy estrictas una vez el barco llegue: aislamiento de pasajeros, evaluación médica individual, posible cuarentena y repatriación progresiva a sus países de origen. Incluso se prevé la desinfección completa del buque y una investigación epidemiológica para determinar el origen del brote. A pesar de ello, sigue existiendo tensión política. El Gobierno de Canarias ha mostrado su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo Central, denunciando falta de información y pidiendo garantías antes de aceptar el atraque. El hantavirus es un tipo de virus distinto a los respiratorios como el coronavirus y su forma de contagio está hoy bastante bien definida por la evidencia científica más reciente. De hecho, según datos y estudios actualizados, hay que señalar que en primer lugar el hantavirus es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite de animales a humanos. En este caso, los principales portadores son roedores silvestres, ratones y ratas que llevan el virus sin enfermar. El hantavirus se encuentra en su orina, heces y saliva, y ahí está la clave del contagio. La vía principal de infección, según las investigaciones más recientes, es la inhalación de partículas contaminadas. Esto ocurre cuando los excrementos o la orina de roedores se secan y se mezclan con el polvo del ambiente. Al barrer, limpiar o simplemente moverse en espacios cerrados como cabañas, graneros o casas abandonadas, esas partículas se dispersan en el aire y pueden ser respiradas. También existen otras formas menos frecuentes de contagio. Por ejemplo, una persona puede infectarse al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, nariz u ojos. Más raramente puede ocurrir por mordeduras o arañazos de roedores infectados. En cualquier caso, uno de los aspectos más importantes que destacan los investigadores y las investigaciones actuales es que, a diferencia de muchos virus, el hantavirus casi nunca se transmite entre personas, aunque parece ser que eso es discutible. Esto lo diferencia claramente de enfermedades como la COVID-19. Sin embargo, hay una excepción relevante, la variante conocida como virus de los Andes, presente en Sudamérica, que sí ha mostrado casos de transmisión entre humanos en contactos muy estrechos. Y esto es algo que, claro, hay que tener en cuenta. Las noticias recientes sobre brotes como el del crucero investigado refuerzan esta idea. Los expertos consideran que la mayoría de los contagios se producen en tierra por exposición ambiental y no por contacto directo entre personas, aunque esto está siendo sometido a discusión. Otro punto clave que han confirmado los estudios es el papel del entorno. El riesgo aumenta en lugares cerrados, poco ventilados y con presencia de roedores. Por eso, actividades como limpiar espacios abandonados, acampar o trabajar en zonas rurales son situaciones de mayor exposición. Además, se ha comprobado que el virus puede sobrevivir en el ambiente durante un cierto tiempo, lo que hay que tener en cuenta, y también en condiciones frías y húmedas, lo que facilita que las partículas infecciosas permanezcan en el aire o en superficies.